Muy buenos días, bienvenidos a una nueva semana. Estamos ya en nuestra 11ª transmisión de este podcast. Estamos en Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas, es un gusto estar con ustedes. Hoy continuamos con nuestra lectura del libro de la carta del apóstol Pablo a Tito en su capítulo final, el capítulo número 3. Leemos de la Nueva Traducción Viviente. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Pero, cuando Dios nuestro Salvador nos dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistes en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos. Pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados los condenan. Tengo pensado enviarte a Artemas o a Tíquico. Tan pronto como uno de ellos llegue, haz todo lo posible para encontrarte conmigo en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Haz todo lo que puedas para ayudar al abogado Zenas y a Apolos en su viaje. Asegúrate de que se les dé todo lo que necesiten. Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. Todos aquí te envían saludos. Por favor, da mis saludos a los creyentes, a todos los que nos aman. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Fin del capítulo 3 y de la carta del apóstol Pablo a Tito. Si ustedes se recuerdan, vemos 3 movimientos, uno en cada capítulo de esta carta. El primer capítulo dedicado al llamado de Tito de plantar iglesias y nombrar ancianos para las distintas congregaciones en la isla de Creta, describiendo un poco cuál debe ser el carácter, cómo debe ser la persona que ocupe una posición de liderazgo en la iglesia. La segunda parte del segundo capítulo que vimos este pasado viernes, pues tiene que ver más con el foco de la vida de Tito en enseñar la doctrina y el evangelio correctamente a las personas y el impacto que esto tiene y las implicaciones de vida que esto tiene. Y este tercer capítulo es una reiteración de esto, de estas implicaciones prácticas y de algunas cosas que vale la pena para nosotros revisar, sobre todo en estos momentos o en estas circunstancias que hemos estado viviendo en los últimos días, quizás las últimas 2 semanas en Guatemala y en el mundo. Los primeros 2 versículos son bien importantes. Pablo está llamando a Tito que exhorte a los creyentes en donde están en Creta a que se sometan al gobierno y a los líderes que están en las posiciones de gobierno civil y que deben ser obedientes y estar no solo sometidos, digamos, en una obediencia pasiva, sino en una disposición activa a hacer lo bueno, a contribuir, a agregar valor, a ser personas
que no solo están sentadas y que no roban porque no salen a la calle, sino que están actuando en favor de la sociedad en la que viven. Muy parecido, quizá pudiéramos hacer un paralelo con Isaías 58, pudiéramos hacer un paralelo con Jeremías 29, por ejemplo. Pero es bien interesante ese llamado, no solo a una obediencia, sino a una disposición a hacer lo bueno. Luego el verso 2 debe hablarnos a nosotros muy asertivamente, sobre todo en los últimos días aquí en Guatemala. Los creyentes, nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, los que nos llamamos cristianos, no debemos calumniar a nadie y debemos evitar pleitos. Debemos de ser siempre amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Y vaya, si no necesitamos eso. Pablo siempre nos hace un llamado a la sobriedad, a recordarnos quiénes somos nosotros. Nosotros los cristianos no somos hijos de la luz, de alguna manera perfectos, y somos del bando de los buenos. Nosotros somos pecadores que hemos sido redimidos por la misericordia de Dios. Las personas que no creen en Dios son también pecadores, al igual que nosotros. Aún no han sido redimidos por la gracia de Dios. Entonces nosotros no tenemos de dónde jactarnos y cómo vernos moralmente superiores. De hecho, Pablo nos recuerda que nosotros en otro tiempo éramos necios, éramos desobedientes, habíamos sido engañados, éramos esclavos de nuestras pasiones, nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, no había amor sino odio los unos por los otros. Entonces Pablo nos recuerda de dónde vino nuestra esperanza y la solución a esa situación. Vino del Evangelio. Los versículos del 4 al 8 están dedicados a recordarnos de que es por la gracia de Dios, a través de la fe en lo que Jesús hizo por nosotros, que nosotros hemos sido rescatados, que el Espíritu Santo ha sido derramado por nosotros gracias al amor de Dios, gracias a la acción salvadora de Jesús, al sacrificio de Jesús, y que eso es lo que nos da a nosotros acceso a la vida eterna, y que esto es lo que debemos enseñar. Por eso es que cierra ese pasaje de los versos 4 al 8, Tito, recordando que esta declaración es digna de confianza. Y quiero que insistas en estas enseñanzas para que, o sea, el propósito de insistir en la enseñanza del Evangelio es que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. O sea, la implicación de la correcta enseñanza y comprensión del Evangelio es que va a provocar en nosotros el deseo y la capacidad volitiva y la capacidad ejecutiva de hacer el bien. Y que estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. El Evangelio es universal. El Evangelio es para todas las personas, independientemente de etnia, cultura, raza, sexo, posición económica, nacionalidad, época en la que hayan nacido. No importa, el Evangelio es bueno para todos. Es salvador para todos. Y por eso entonces Pablo exhorta a Tito, y creo que es una exhortación que nosotros necesitamos también, de evitar discusiones necias. Aquí en este caso, por ejemplo, menciona listas de linajes espirituales, o acerca de la obediencia a leyes judías, o acerca de una posición escatológica, o acerca del tipo de música que se debe tocar en la iglesia, o acerca de preferencias sobre, no sé, un servicio o muchos servicios, o cómo se debe vestir uno, etcétera, etcétera. O sea, Pablo nos está exhortando a que evitemos todo ese tipo de necedad. Eso no agrega valor, no trae nada bueno a nadie. De hecho, Pablo es tan fuerte en este tema que le instruye a Tito a sacar de la congregación a aquellos que traen división por causa de estos temas. O sea, Pablo es muy agresivo en esto. Nuestras iglesias deben tomar en consideración esta exhortación y también avanzar y dar pasos firmes
en defensa del evangelio y en defensa de las personas y las familias que pueden ser engañadas por aquellos que insisten en sembrar división. Pablo concluye esta carta recordándonos a través de los saludos que da la importancia de las relaciones, de la amistad, del servicio los unos a los otros y de recordarnos qué es al final lo que las comunidades de fe que están ancladas en el evangelio deben tener siempre en mente, que debemos aprender a hacer el bien, al satisfacer las necesidades urgentes de otros para ser personas productivas. Este es al final el mensaje de Pablo en esta carta de Tito. El evangelio transforma. El evangelio bien enseñado transforma para el beneficio de todos y para la gloria y honra de Dios. Así que los invito, vuelvan a leer la carta de una sola sentada. La carta de Tito se lee rápido, es corta, pero muy cargada de enseñanza. Revísenla, analícenla, coméntenla con sus familiares, amigos, en sus iglesias, en sus grupos, para poder crecer, conocer al Señor más y estar preparados para hacer el bien, para ser personas que hacen el bien y que ayudan a la transformación de la sociedad en donde vivimos, que tan necesitada está de esperanza, de amor, de gozo. Espero que la lectura de Tito haya sido de bendición para ustedes. Primeramente Dios, el día martes nos vemos de nuevo a esta misma hora para iniciar una nueva lectura y continuar con Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas. Que tengan un excelente día y una excelente semana. El Señor les bendiga. Nos vemos.